Bueno, el conflicto armado interno en Colombia ha dejado profundas heridas sociales, políticas y territoriales, afectando a millones de personas a través del desplazamiento forzado, la violencia y otras violaciones de derechos humanos. En este contexto, la firma del acuerdo final de paz en 2016 representó un hito histórico en la búsqueda de una paz estable y duradera. Este video tiene como propósito reflexionar sobre la importancia del enfoque de víctimas de acuerdo, específicamente el punto 5, a partir de las entrevistas realizadas a personas de diferentes generaciones, con el fin de comprender cómo las experiencias personales influyen en las percepciones sobre los procesos de paz. A partir de las entrevistas realizadas se evidenció que las percepciones sobre el proceso de paz están profundamente marcadas por las experiencias de vida y el contexto de cada persona. La mayoría de las personas entrevistadas han vivido en contextos de pobreza, desigualdad e inclusión, lo que influyó directamente en su forma de ver el conflicto y el acuerdo. Varias personas, especialmente excombatientes, perciben el acuerdo de paz como una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida, dejar atrás la violencia y aportar la reconciliación. Las víctimas valoran el reconocimiento que hace el punto 5 del acuerdo, especialmente en relación con la verdad, la justicia y la reparación. Aunque expresan frustración frente a la lentitud de su implementación, también se identificó un sentido compartido de no querer regresar a la guerra ni repetir los ciclos de violencia que marcaron sus historias personales y familiares. Según el fragmento 1 del excombatiente, cuenta que para mí el acuerdo fue una oportunidad de cambiar, de dejar las armas y pensar en mi familia. No ha sido fácil, pero no quiero volver a esa vida. En el fragmento 2 del víctima del conflicto comenta: uno siente que al menos ahora nos escucha, pero todavía falta mucho para que la reparación sea real. Y en el fragmento 3, que es la persona adulta, dice: después de tantos años de violencia cuesta confiar, pero creo que la paz es el único camino para que los jóvenes no vivan lo que nosotros vivimos. En estas perspectivas permiten analizar de manera crítica la implementación del punto 5 de Acuerdo de Paz, el cual ubica a las víctimas en el centro del proceso de paz. Si bien este enfoque representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, las entrevistas evidencian una brecha entre lo establecido en el acuerdo y la realidad vivida de los territorios. Desde una mirada crítica se observa que la falta de presencia estatal, la persistencia de la violencia y las ilimitadas oportunidades económicas generan desconfianza y frustración, especialmente en las comunidades más afectadas por el conflicto. Al mismo tiempo, el proceso de reincorporación de excombatientes muestra avances, pero también desafíos relacionados con la estigmatización, la falta de acompañamiento y las dificultades en una reintegración plena. Desde el trabajo social, estas realidades exigen una intervención integral que no solo atienda las consecuencias del conflicto, sino también sus causas estructurales, como la desigualdad social, la inclusión y el abandono histórico de los territorios. Colombia es un país que históricamente ha estado marcado por la violencia y el conflicto armado. Ha sido una violencia profunda y prolongada que no solo ha involucrado a grupos armados ilegales, sino también a instituciones y decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder. En este contexto, la guerra se normalizó durante décadas en muchos territorios del país. Por eso, cuando llega un gobierno que intenta conciliar y dialogar con estos grupos armados, se genera gran controversia. Los acuerdos de paz, aunque necesarios, no siempre se persiguen como suficientes o justos, especialmente porque existe una víctima que ha sufrido daños irreparables y exigen verdad, justicia y reparación. Precisamente por eso surge la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, como un mecanismo encargado de investigar, sancionar y esclarecer las responsabilidades de quienes se someten a este sistema de justicia tradicional. Sin embargo, más allá de buscar una solución simple o lineal al conflicto, es importante reconocer que este proceso no funciona como una fórmula exacta. La paz no es una línea recta ni una solución inmediata. Para avanzar se requiere, en primer lugar, una verdad amplia y profunda cuando lo ocurrido durante el conflicto y el posconflicto. Esa verdad es fundamental para que las víctimas puedan empezar a comprender lo que pasó, conocer el paradero de sus seres queridos y darle sentido a su dolor.
En muchos casos, esa verdad es dolorosa y no siempre trae respuestas completas. Sabemos que muchas personas desaparecidas nunca van a ser encontradas, especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, donde ríos como el Cauca se convirtieron en escenarios de horror. Aún así, conocer la verdad representa un paso esencial para la dignificación de las víctimas. Un momento clave fue la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a finales del 2022. Quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, nos encontramos con relatos desgarradores, hechos impactantes que estremecen y permiten dimensionar la magnitud del daño causado. Es allí donde realmente se comprende el sufrimiento de las víctimas. Esto es un proceso profundamente difícil. Las víctimas no están obligadas a perdonar, porque el daño no ha sido solo físico, sino también emocional, y ese es un dolor que permanece en el tiempo. Aunque el Estado ha implementado medidas como indemnizaciones económicas o restitución de tierra, estas acciones no logran reparar completamente el daño emocional vivido. Por eso una de las respuestas más importantes debe ser el acompañamiento psicosocial y emocional a las víctimas, un acompañamiento que les permita reconstruir su proyecto de vida, resignificar su experiencia y recuperar su lugar en la sociedad, porque aunque muchas personas han sido indemnizadas, aún no han sido verdaderamente reparadas de su sentido integral. Bueno, mi reflexión personal sobre este impacto es que este ejercicio transformó mi comprensión de proceso de paz, ya que me permitió ir más allá de los discursos oficiales y acercarme a las experiencias reales de quienes han vivido el conflicto en carne propia. Comprendí que la paz no se construye únicamente como la firma de un acuerdo, sino a través de procesos largos, complejos y profundamente humanos. Escuchar estas voces me ayuda a desarrollar una mirada más empática y crítica, entendiendo que no existe una única forma de vivir o interpretar el proceso de paz. Como una futura trabajadora social, reconozco la importancia de fortalecer el tejido social, promover la participación comunitaria y generar espacios de diálogo que incluyan a víctimas, combatientes y comunidades. Con este ejercicio reafirma que la paz es una construcción colectiva y cotidiana, y que el trabajo social tiene un papel fundamental en la construcción de una paz más justa, inclusiva y sostenible en Colombia. En conclusión, las experiencias personales y el contexto histórico influyen directamente en las percepciones sobre el proceso de paz. Comprender estas diferencias es clave para avanzar hacia la justicia social y la reconciliación. Escuchar, reconocer y dignificar las voces de quienes han sido afectadas por el conflicto es un paso indispensable para construir una paz verdaderamente duradera. Muchas gracias.